tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, un placer saludarles. Soy Fernando del Rincón, bienvenido a Conclusiones. Vámonos, como siempre, con las 5 del día. Tengo conocimiento preciso. Esto Recibí los informes, tengo conocimiento preciso y fotocopia del acta privada que se firmó con los preacuerdos. Mesa de diálogo. En el número 1, Venezuela, ¿de acuerdo con el desacuerdo? El ministro de Comunicación venezolano, Jorge Rodríguez, anunció que en la mesa de diálogo en República Dominicana se había llegado a un preacuerdo con la oposición. Esto después que el diputado opositor, Julio Borges, aclaró que no hay ningún preacuerdo con el gobierno. Y el presidente del país anfitrión, Danilo Medina, aseguró que ambas partes firmaron un acta con los avances de la agenda del diálogo. Mientras, por si fuera poco, Chile suspendió su participación de forma indefinida como acompañante. Esto si no se consigue un consenso entre las partes que asegure elecciones presidenciales democráticas. Así se asomó la posibilidad. Recuerde que México ya se retiró. Este es el primer tema de la noche. Vamos a profundizar en los hechos. En este momento estaremos utilizando la etiqueta Conclu Desacuerdo. Hashtag Conclu Desacuerdo, numeral Conclu Desacuerdo. Esa es la etiqueta, ya está en pantalla. Conclu Desacuerdo, utilícela por favor con sus mensajes a mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón, Conclu Desacuerdo, esa es la etiqueta. Una nueva ronda de negociaciones, una nueva ronda de inconsistencias. Sí, este es el resultado del encuentro este miércoles entre el gobierno del presidente Maduro y algunos representantes de la oposición venezolana en Santo Domingo, en República Dominicana. Algunos representantes de la oposición, lo subrayo. Bueno, y es que a pesar de que la Cancillería Dominicana, actuando como país anfitrión, emitió un comunicado sobre las conclusiones de la reunión, existen interpretaciones contradictorias entre las partes. El comunicado señala que el ministro de Relaciones Exteriores de República Dominicana, Miguel Vargas, calificó de positiva la firma de un acta de los avances de la agenda para los acuerdos del diálogo de convivencia en Venezuela. Agregan que el documento que este miércoles se suscribió con todos los representantes del gobierno venezolano y todos los representantes opositores, constituye un gran paso, pero advierten que tal y como ha reiterado el presidente de República Dominicana, Danilo Medina, nada estará acordado hasta que todo esté acordado. Este comunicado hace eco textual a las declaraciones ofrecidas por el mandatario al cierre de la reunión. Escuche usted. En el día de hoy queremos anunciar que tengo en mi poder un acta de los avances de la agenda para los acuerdos del diálogo de convivencia democrática en Venezuela, que está firmada por las partes y de la cual soy custodio. Es una sola copia, porque basado en el principio de que nada está acordado hasta que todo esté acordado, no podemos dar detalle de los avances. El representante del gobierno venezolano en República Dominicana, Jorge Rodríguez, sobrepasó las palabras del presidente Medina y dijo a la prensa que ambas partes habían acordado un preacuerdo, mismo que a su vez habría dado paso a la firma del acta. Escuche. Mesa de diálogo que nos ha permitido aterrizar el día de hoy en un preacuerdo entre las partes que permitió firmar un acta donde están contenidas ya los elementos de ese preacuerdo, los elementos de entendimiento entre la derecha venezolana y la República Bolivariana de Venezuela. Algunos medios oficiales venezolanos también han presentado la misma información diciendo que hubo un preacuerdo y asegurando que el presidente Danilo Medina había reiterado el alcance del mismo. Hugo Veras, director de comunicaciones de la Cancillería Dominicana, contrarrestó la información diciendo a CNN que todo sigue igual como se informó en el comunicado oficial, donde se habla de la firma de un acta de avances y no sobre un preacuerdo. Los representantes de la oposición venezolana que participan en las negociaciones también rechazaron la versión del gobierno. El diputado Julio Borges del Partido Primero de Justicia y expresidente del Parlamento venezolano dijo que si bien se avanzó en algunos temas, hay otros que requieren trabajo. Escuche.
Debo ser muy claro y decir que aquí no se ha firmado ningún preacuerdo ni hay ningún preacuerdo. Lo único que hay es simplemente en blanco y negro aquellos aspectos en los cuales hay avances, pero no tenemos todavía un preacuerdo en la mano. Simplemente tenemos la posibilidad de poder avanzar en otros sitios en los cuales tampoco hay avance. Durante un acto público este miércoles, el presidente Nicolás Maduro dijo que el diputado Borges y la bancada opositora se niegan a asumir la verdad, reiterando el supuesto alcance de un preacuerdo y contrarrestando lo dicho por el presidente Danilo Medina sobre la existencia de una copia única del acta firmada el día de hoy, asegurando que él tiene su propia copia. Mire. Recibí los informes, tengo conocimiento preciso y fotocopia del acta privada que se firmó con los preacuerdos. Lamentablemente el señor Julio Borges trató de negar que existan preacuerdos. Bueno, pero si no existen preacuerdos, ¿para qué nos dimos 72 horas? Yo creo que hay que asumir con valentía la verdad. Tenemos preacuerdos ya firmados en acta privada con la oposición y yo aspiro profundamente y pido a Dios que nos dé sus bendiciones para que en 72 horas podamos estar celebrando en Venezuela un acuerdo de paz, de armonía, de convivencia entre la derecha y las grandes mayorías que representa el gobierno revolucionario y bolivariano que yo presido. Ante tantas contradicciones, pues es difícil resumir el estado de las negociaciones, ¿no? Preacuerdo, un acta de avances, no hay acuerdo. En fin, lo único concreto es el retiro de México como país garante del diálogo y la notificación presentada hoy por la Cancillería de Chile sobre su retiro indefinido de la mesa. Chile dijo lo siguiente, dijo: la última ronda se ha extendido por varios días con el resultado de un acta de acuerdos que no incluye fecha de las elecciones y otros aspectos importantes, decisión que depende exclusivamente de los propios venezolanos. En este contexto, el gobierno de Chile suspenderá indefinidamente su participación como acompañante del diálogo gobierno-oposición venezolana, al que fue invitado, si no se concretan a la brevedad las condiciones entre las partes para la realización de elecciones presidenciales democráticas, transparentes y conforme a estándares internacionales. Bueno, vamos a analizar el caso con mi invitada de esta noche. Le doy la bienvenida a María Corina Machado, coordinadora nacional de Vente Venezuela. Ella me acompaña desde Caracas. María Corina, buenas noches. Aquí el único acuerdo que hay, como que todos están de acuerdo en que hay un desacuerdo. ¿O cómo lo interpretas tú? Porque, vaya, no es por ser burlón ni mucho menos, pero yo ya ni me acuerdo quién fue el primero que dijo si hubo un acuerdo, un preacuerdo o no hay acuerdo. Bueno, Fernando, buenas noches. Esto efectivamente sería una parodia si en efecto no implicara darle tiempo a un régimen que utiliza cada día para profundizar la muerte, la violencia y la destrucción de un país. Ese tiempo que se ha utilizado en una continua farsa en la que se ha convertido este diálogo significa literalmente decenas de muertes cada día que pasa en Venezuela. Y a nadie le puede sorprender esta vergüenza, esta tragedia que tú has relatado hoy. Obviamente, el régimen de Maduro no tenía intención alguna de cumplir su palabra. Eso lo advirtió hace ya más de un año el cardenal Parolin, cuando en su momento se burlaron del Vaticano y del propio Papa Francisco. De modo que lo que ha quedado evidenciado en esta operación en República Dominicana es un nuevo engaño del régimen de Maduro, que ha demostrado que ha cerrado toda vía electoral y que no está dispuesto a entregar el poder bajo forma electoral alguna, porque es una narcodictadura. En Venezuela existe un narcoestado y no está dispuesto a ceder por las buenas. A ver, María Corina, y aquí vamos a entrar en un terreno espinoso al cual ya estoy acostumbrado y que seguramente tú lo estarás también.
la oposición, o las oposiciones, si me permites refrasear, las oposiciones venezolanas. ¿Y por qué digo las oposiciones venezolanas? Porque hay una oposición que está participando en la mesa de diálogo, cuando otra oposición dijo que no irían a ningún diálogo, cuando otra oposición se está apuntando ya para unas elecciones presidenciales, que otra oposición no reconoce y no deberían. ¿Cuántas oposiciones hay en Venezuela, María Corina? ¿Cuándo se dejó de tener esta mesa de la unidad democrática? No, yo lo que creo que en Venezuela lo que ha ocurrido a propósito de estas operaciones del régimen son definiciones y hay posiciones muy claras. Hay quienes creen que con este régimen se puede cohabitar, que es posible lograr acuerdos y además piensan que no hay fuerza para enfrentarlo. Entonces hay que aceptar las migajas electorales ficticias, efímeras que han ofrecido en el pasado y vemos estos espectáculos bochornosos como lo que tú has descrito en República Dominicana, que se ha extendido ya por varios años, porque no es una cosa de corto plazo. Y hay quienes creemos que este régimen hay que enfrentarlo con toda la fuerza cívica, nacional e internacional, porque el proyecto militarista, mafioso, criminal que se ha instaurado en Venezuela tiene respaldo del crimen organizado transnacional. Y por lo tanto, solo con un firme apoyo, con una firme acción de la democracia internacional, con la movilización ciudadana y con una dirección política que no se va a salir de esa ruta y de ese mandato que nos hemos dado, es que podrá quebrarse y avanzar a una transición. Son dos visiones. Pero María Corina, María Corina, mira lo que ha pasado. Mira lo que ha pasado con México, mira lo que ha pasado con Chile. Esa es la comunidad internacional. México, que en algún momento, sorpresivamente, para muchos se convirtió en una especie de líder, ¿no?, en el tema Venezuela. El año pasado tuvo su momento en el que Videgaray parecía que era el puntero precisamente con las iniciativas por parte de OEA incluso. Pero mira lo que ha pasado. México se va. Chile dice, si ustedes siguen con esto, yo me voy también. Ya no participo más como acompañante. Claro. ¿Cómo poder pensar en un ejercicio o un esfuerzo de la comunidad internacional democrática cuando las señales de la oposición, que se dice democrática, son tan confusas? Un Henry Ramos Alup que ya está retando a Nicolás Maduro en caso de ir a unas elecciones, en fin, la postura que tiene Vente Venezuela, María Corina Machado, la que tiene el alcalde de Ledesma, que es que no debe haber unas elecciones, que estas elecciones no deben ir y menos debe haber un diálogo, la postura de otro sector en el que vamos al diálogo, pero bueno, después mejor ya no vamos, pero entonces hay que lograr una gran coalición. Son demasiadas confusas las señales. ¿Qué comunidad internacional puede soportar esta confusión? Aquí es... La comunidad internacional también nos va a meter en un predicamento de decir, voy a apoyar la línea dura de este, o la línea intermedia de este, o la línea democrática del otro. Qué difícil es, María Corina, también. Fernando, nadie ha dicho que hay salidas fáciles y mágicas cuando tú enfrentas una narcodictadura como la que existe en Venezuela, que tiene el respaldo de los carteles de la droga, de la guerrilla y hasta de grupos terroristas islámicos. No hay salida fácil. La comunidad internacional también estuvo muy confundida hasta hace muy poco y las señales tampoco eran inequívocas. Al contrario, hubo muchos que le dieron el beneficio de la duda y durante muchos años los venezolanos prácticamente enfrentamos este proyecto solo. Porque aquellos que alertábamos sobre su naturaleza criminal, dictatorial, sobre la crisis humanitaria, nos dijeron alarmistas, radicales, apresurados. Y fíjate, en el fondo todos nos quedamos cortos en términos de la devastación que sufriría Venezuela y la amenaza real, no solo para la región, sino para el hemisferio y el mundo. Por eso hoy, al contrario, yo creo que el horizonte se ha despejado. Una vez que este régimen bloquea el referéndum revocatorio, destruye y aniquila la Asamblea Nacional, impone a sangre y fuego una asamblea constituyente cubana a la fuerza y ahora pretende dar un último zarpazo bajo la tutoría de esta constituyente ilegítima que nadie reconoce, ni en el mundo ni en Venezuela, de imponer a la fuerza un narcofraude, porque no son elecciones presidenciales, ha dejado claro el camino. Y aquellos que le dieron el beneficio de la duda, nacional o internacionalmente, en República Dominicana, finalmente deben entender que es solo desde una perspectiva de enorme fuerza, firmeza
coherencia y transparencia que este régimen va a entender que su única opción es aceptar los términos de su salida del poder. Eso es lo que se ha despejado. Las posiciones de los últimos días del Grupo de Lima, del gobierno francés, alemán, canadiense, los Estados Unidos, el presidente Macri, el presidente Juan Manuel Santos, en el sentido de que no reconocen este proceso electoral, porque fue convocado por una constituyente ilegítima, porque no cumple la más mínima condición o estándar internacional de transparencia. Y Venezuela está bajo un estado de ocupación militar, acompañada a las manifestaciones de la propia Iglesia Católica y de la sociedad venezolana, te demuestra que toda esa parodia de República Dominicana ha sido inútil, es un capítulo que hay que cerrar, absolutamente fracasó, y no hay otra opción que una posición de enorme fuerza para que Maduro entienda que el tiempo se les acabó. Pues pareciera que para Maduro el tiempo no se ha terminado, al contrario, está acortando el mismo, llevando a la oposición, bueno, a una parte de la oposición, a unas elecciones presidenciales, que ya una parte de la oposición pues le ha abierto la puerta al camino. Es decir, Henry Ramos Alup lo ha hecho, ¿no? Ya ahí hay una validación. Por las posiciones que sean, diferentes o no, buenas o malas, los venezolanos que les guste, los que no les guste. Pero ya ahí se está validando algo, María Corina, con alguien que fue duro, tajante, cuando fue presidente de la Asamblea. Me explico, entonces, bueno, les acorta el tiempo, tan pronto como en abril, Henry Ramos le dice, bueno, vamos entonces a medirnos, si es que hay que medirnos, y por allá están hablando y por acá dicen que no hay elecciones. Los tiempos de Maduro hasta hoy, María Corina, se han cumplido, para bien o para mal, para alegría o para tristeza de muchos. La Asamblea Nacional Constituyente llegó, se concretó, ahí está. El desconocimiento de la Asamblea Nacional llegó, se concretó, ahí está. El Tribunal Supremo de Justicia, en fin, los tiempos se han concretado. ¿Por qué esta vez no se concretará? Yo te voy a decir algo que puede sonar muy duro, pero creo que es un momento en el cual hay que hablar con la verdad y llamar las cosas por su nombre. Esta convocatoria no son elecciones, es un narcofraude. Ese proceso que se ha dado en República Dominicana no es diálogo. Y aquellos sectores que decidan convalidar este proceso que está siendo rechazado por el mundo entero no pueden llamarse oposición. Tan simple como eso. Y no importa lo que esos sectores hagan, ni la sociedad venezolana, ni la comunidad democrática internacional reconocerán ese proceso como legítimo, porque no lo es. El mundo sabe lo que está ocurriendo en Venezuela. Un drama social y humanitario que se agrava cada día que pasa. Ya no solamente las muertes de los venezolanos por hambre, por falta de atención médica, un problema regional. El mundo así lo reconoce, Fernando. Ok, estoy de acuerdo contigo. Ha habido manifestaciones, el Grupo de Lima lo ha dejado claro, ha habido gobiernos que han fijado postura. El gobierno de este presidente Trump llegó a calificar como dictadura al gobierno de Maduro. Te doy razón en estos puntos, en algunos ámbitos, en algunos países. La pregunta es, ¿cuál es la solución a esto, María Corina, en el corto plazo? Y digo en el corto plazo porque es corto el plazo de aquí a abril. La acción que habría que tomar por parte de una comunidad internacional o por parte de los venezolanos en Venezuela o de una parte de la oposición tiene que ser tan pronto como mañana, porque si no, abril llega rápido. ¿Cuál sería la solución, María Corina? No hay un líder claro en este momento, no hay una figura concreta en este momento, hay inhabilitaciones. ¿Cómo lograr entonces ese frente amplio para poder llegar hasta donde se tenga que llegar? Mira, voy por parte, Fernando. Debo decirte que en los últimos años han habido momentos, varios momentos, en los que hemos estado muy, muy cerca de lograr ese punto de energía que produjera una transición. Y el pueblo de Venezuela no ha fallado. Fue un problema de conducción política, de una dirección política que en el momento clave, por un motivo u otro, no estuvo a la altura. Por miedo, por presión, por chantaje, por ignorancia, se desvió de un mandato. Y hoy el pueblo de Venezuela, desde luego, está dispuesto a luchar, pero exige
que no se le deje nuevamente en la estacada, como decimos en criollo. Hay que ir por partes. La comunidad internacional tiene mucho que hacer. Fueron muchos años ignorando o subestimando el enorme riesgo que se estaba conformando en la instauración de una narcotiranía aquí, en el medio de América Latina. Hoy se está avanzando con sanciones. Tienen que profundizarse, pero esas sanciones tienen que ir acompañadas con la toma de todos aquellos recursos que han sido producto de actividades ilegales y de corrupción. Todo ese dinero tiene que ser apropiado, construir un gran fondo que se reinvertirá en la reconstrucción de Venezuela. Y también tiene que ser acompañado de posiciones muy firmes en cuanto a las relaciones bilaterales. No es cuando se confirme o se ejecute esa amenaza, es ahora hacerle saber a Maduro que el mundo no va a tolerar y no va a reconocer un proceso fraudulento. En paralelo, y debo decirlo, hay señales muy claras en ese sentido, entre otras, la próxima visita que el secretario de Estado Rex Tillerson va a hacer en América Latina en los próximos días. Y desde luego, esto tiene que ir acompañado de una nueva movilización que visibilice la magnitud del repudio que existe en nuestro país a este sistema, a este régimen, y que desde luego inspire a los venezolanos a luchar, a mantener la presión para que se coordinen esas dos fuerzas. Nosotros hemos estado construyendo, como tú bien sabes, un gran frente, una gran alianza ciudadana que se llama Soy Venezuela, a la cual hemos convocado a venezolanos de todos los sectores, ciudadanos políticos, del sector sindical, estudiantil, gremial, ONGs, todos aquellos. No nos vamos a desviar de una ruta que además fue el mandato del plebiscito popular del 16 de julio. Y mucha gente lo recuerda así, exactamente cada uno de los puntos de ese 16 de julio en el que decidieron los venezolanos. Voy a hacer una pausa, voy a regresar, continuamos hablando, María Corina, si me permites, en un momento. Mientras tanto, ahí en casa, facebook.com/conclusionesCNN, facebook.com/conclusionesCNN. Esa es la página de Facebook, que siempre está alimentada con los programas anteriores de Conclusiones, gracias al gran trabajo del equipo de CNN en Español Digital. Ellos mantienen alimentada esta página y usted se ve beneficiado porque ahí consulta los diferentes programas. Muchas gracias al equipo de Digital, por supuesto. La etiqueta que estamos utilizando es numeral #concludesacuerdo, hashtag #concludesacuerdo. Sus mensajes a mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón, concludesacuerdo. Esa es la etiqueta. Regreso entonces con este tema. Venezuela, ¿de acuerdo con el desacuerdo? ¿O de acuerdo en el desacuerdo? María Corina Machado es mi invitada. Y más adelante en esta conclusión es Álvaro Colón. Continuamos con María Corina Machado, coordinadora nacional de Vente Venezuela. María Corina, te voy a hacer una pregunta que pudiera resultar para muchos, pues muy simple, pero en realidad la respuesta es muy compleja. ¿En quién pueden creer hoy los venezolanos? Bueno, yo te voy a hacer la respuesta más simple. Cada uno en sí mismo. Y en los testimonios que hemos dado como sociedad, Fernando. No es poco lo que hemos hecho. Tú has seguido de cerca, año a año, lo que ha sido esta lucha. Y has visto cómo generaciones de muchachos y sus padres y de todos los sectores de nuestra sociedad hemos enfrentado esta dictadura prácticamente solos. Eran muy pocas las voces alrededor del mundo que entendían y comprendieron la magnitud de lo que aquí ocurría. Y desde luego hay una profunda decepción en la dirección política, y con razón. Ahora es el momento de construir esta enorme fuerza donde desde luego están sectores de la, digamos, de la dirección de la actividad política, de los partidos políticos, pero que trasciende a los mismos. Porque esto no es una lucha electoral la que estamos dando, es una lucha existencial. Y qué mejor testimonio que la que acaba de dar nuestra propia Iglesia Católica con este comunicado de hace 2 días, donde además hacía la misma advertencia que tú acabas de hacer. La incoherencia y la deficiencia de los partidos políticos en los momentos cruciales de nuestra lucha. Ahora hay que avanzar y la fuerza la tenemos. Y este régimen, como tú dices, que actúa, como decimos aquí en venezolano, como guapo y apoyado, en el fondo está en un momento de profunda debilidad
está aislado internacionalmente, asfixiado financieramente, con un país absolutamente en contra y desde luego con una profunda fractura interna producto de las facciones que han chocado entre sí. Es el momento de avanzar desde afuera, con una comunidad internacional que ya pasó el punto de las declaraciones y las advertencias, son las acciones. Se requieren más sanciones, expulsiones, incautaciones de los recursos apropiados, que indebidamente se apropiaron estos corruptos y delincuentes, y desde luego una firmeza muy clara en las relaciones bilaterales con un régimen que hoy claramente ha pasado toda línea roja y es una claramente aceptada dictadura con vínculos con narcotráfico e incluso con el terrorismo internacional. Es una prioridad hemisférica y mundial, y los venezolanos estamos dispuestos a luchar hasta lograr la salida de la narcodictadura y la reconstrucción y la transición de Venezuela a la democracia, a la prosperidad y a la paz. Voy a plantearte un escenario y a ver si me puedes dar una línea de acción o una ruta a seguir. Si el escenario continúa rumbo a unas elecciones en abril, convalidadas por una oposición, que me dices tú no debería ser oposición, pero que finalmente se plantea como tal, vamos a poner a Rosales y a Ramos Alup validando esa elección, a pesar de que no haya un acuerdo en la mesa, o si haya, no lo sé, pero dejemos eso a un lado. ¿Qué se hace, María Corina? ¿Qué se hace cuando hay participación entonces de dos actores de la llamada oposición, una parte de la misma, convalidando una elección? Si se llega a ese punto, María Corina, ¿qué se hace? ¿Qué pueden hacer los venezolanos? ¿Qué se hace como clase política? Bueno, lo primero que se hace es que se llaman las cosas por su nombre. No es una elección y no es oposición. Esto es un narcofraude y así lo debe calificar el mundo democrático completo y así lo vamos a considerar los venezolanos. Si hacen eso, si se llega a ese momento, como tú bien dices, no habrá otra opción que enfrentar al usurpador, el que sea, y obligarlo con toda la fuerza cívica y toda la presión internacional a que acepte su salida. No hay opción. La opción es la lucha. Así se enfrentan, así se derrotan las tiranías. Y en Venezuela hoy, que hemos aprendido tanto, que entendemos que es una cuestión de vida o muerte, cada día que pasa, finalmente, por fin, después de 2 décadas, contamos con el acompañamiento y la acción internacional. Esta lucha la vamos a ganar, Fernando. Vamos a ganar, Fernando. Escúcheme bien. La vamos a ganar. Vamos a ganar, Fernando. Escúcheme bien. La vamos a ganar. No hay salida fácil, no hay salida mágica. Requiere todo el talento, toda la energía y todo el sacrificio y todas las ganas. Y eso hemos demostrado que hay en Venezuela. Los que estamos aquí y la diáspora alrededor del mundo y desde luego ustedes, los latinoamericanos que han entendido que esta lucha es también por la integridad y la seguridad de América Latina y el hemisferio. Pues daremos tiempo. Daremos tiempo al tiempo, María Corina. Seguramente tendremos una nueva charla, si me lo permites, más adelante, conforme se vayan dando o no las cosas. Por lo pronto el escenario de República Dominicana hay que ponerle el ojo y pues la cuenta regresiva hacia el mes de abril. Habrá que ver. María Corina, muchas gracias. Un saludo. Gracias a ti, como siempre. Un abrazo. Un abrazo, buenas noches. María Corina Machado, coordinadora nacional de Vente Venezuela, me acompañó. Voy a hacer pausa, regreso, el segundo tema de conclusión.